este momento el economista Fausto Ortiz desde la ciudad de Guayaquil. Fausto, muchas gracias por estar en este espacio informativo de la W en la hora clave para hablar algunos aspectos importantes que son necesarios que conozca nuestra audiencia a nivel de la 90.1 y 92.5 en el austro del país y en el mundo entero, para quienes están siguiendo esta información en nuestras redes sociales. El tema económico, parte fundamental, pilar interesante para el nuevo gobierno que tiene que asumir en un espacio de tiempo muy corto, 1 año y medio de gobierno. ¿Cómo está o cómo va a llegar a recibir el señor Noboa la situación económica del país? Fausto, buenos días. Gracias por la entrevista, buenos días, saludos cordiales a la audiencia de W Radio. Va a recibirla tal cual sabíamos que la iba a recibir, no hay sorpresas en esta situación. Digamos, tiene una economía que está estancada, tiene varios indicadores de aquello. La producción interna bruta está idéntica al finalizar el 2023 que la que estaba en el 2018, es decir, la producción del país, el Producto Interno Bruto Real, no ha aumentado nada, estamos idénticos como hace 5 o 6 años. El número de gente empleada con empleo pleno es el mismo que estaba prepandemia, es decir, no hemos aumentado el número de empleados, a pesar de que hay 400.000 personas más que han salido a buscar trabajo. La producción petrolera es inferior a la que recibió el presidente Lazo. El déficit fiscal termina de alguna forma idéntico al primer año de su gobierno. Y esas son las señales que sabíamos que se embarcaba en esta aventura de gobernar 1 año y medio el país iba a tener una situación con estas características y sabía lo que se metía. Y entonces esperemos que rápidamente, cuando ya está conformado prácticamente todo su equipo, rápidamente pueda entrar a trabajar. Falta de conocer quiénes van a estar en la parte de gobierno, en la parte de interior, que es también de los temas medulares, toda vez que la situación de seguridad es de las más complejas en el país. Fausto, podemos resumir en estos aspectos. Un gobierno que llega con iliquidez, baja recaudación tributaria, ingresos petroleros insuficientes, el inicio de fuertes pagos, incluso que tiene que cumplir como obligaciones de la deuda externa, la poca disponibilidad de fuentes de financiamiento internacionales. Un poco va a ser la tónica con la que se termina este año y con la cual tiene que iniciar el año 2024. Sí, sí, pero otra vez, no es una sorpresa, digamos. Sabíamos que la economía estaba en esa situación, sabíamos que era complicado el acceder a financiamiento, toda vez que hace más de 10 meses tenemos una economía con un riesgo país elevado. El riesgo país hoy día está superando los 1.800 puntos, que quiere decir que la ventana de financiamiento a través de los bonos de deuda externa está cerrada, porque ir a buscar plata con el mercado internacional te dirían, te presto plata arriba del 20%, lo cual es cerrado. La liquidez está complicada en la caja fiscal. Sin embargo, el, el tema de el sueldo de diciembre, el décimo, eso también está de alguna forma garantizada. Y el gobierno tiene que entrar a trabajar fuertemente. Ya hay una ministra de Finanzas que está nombrada y seguramente empezaremos a escucharla para tratar de ver qué planteamientos tiene. Fausto, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, se ha hablado también de que el gobierno está sin plata y que no sabemos cómo va a llegar a afrontar el pago, por ejemplo, del 14º sueldo que se tiene que pagar ahora en el mes de diciembre, que es una erogación bastante alta que tiene que afrontar el gobierno. A esto sumemos, hay una protesta a nivel nacional sobre los gobiernos autónomos descentralizados en competencias como prefecturas, municipalidades, juntas parroquiales que están reclamando el pago. Hay 2 meses que están sin pagos, están hablando de septiembre y octubre, Fausto. Sí, en la parte de los gobiernos autónomos eso es más político. A ellos no les interesa que el gobierno termine sin pagarles, porque significaría que el gobierno nuevo hereda una deuda atrasada y el gobierno nuevo podría decir,
ese no es mi deuda, es la deuda anterior, yo voy a enfocarme en trabajar en lo mío, podría ser, situación que no hizo el gobierno actual del presidente Lazo. El gobierno del presidente Lazo lo que intentó fue pagar lo que le correspondía, más los atrasos, y pagó atrasos en cantidades importantes a más de un sector presupuestario. Entonces, me imagino que se podrán al día, no creo que haya mucho atraso con los gobiernos autónomos. Y el tema de la nómina, mensualmente son 650 millones de dólares, casi 700 millones. El 13º sueldo que se paga hasta el 15 de diciembre, eso más o menos será unos 500 millones de dólares, porque buena parte de eso, de ese 13º sueldo se va pagando prorrateado durante el año. Y entonces estamos hablando le hará falta al gobierno unos 1.200 millones de dólares al finalizar el mes de diciembre para pagar esa nómina. Y eso es lo que se recauda también mensualmente, ¿no? Entonces, al menos uno dice, recibo impuestos por 1.200, pagaré nómina por 1.200, y eso está de alguna forma asegurada. El tema que viene complejo es los otros gastos, ¿no? Hay que pagarle también al Seguro Social, hay que pagarle al Bono de Desarrollo Humano, y entonces eso de ahí es lo que tiene que ver cómo lo va financiando, aunque sea con deuda en aquella parte que pueda ser pagado con deuda. La otra parte es, y mencionabas, Fausto, de que este tema ya se lo preveía y ya había sido analizado por expertos en la parte económica, de que no hay mucha sorpresa en lo que va a pasar en el nuevo gobierno. La pregunta es, ¿por qué no han tenido la capacidad los gobiernos anteriores, los que le anteceden al que va a venir, al nuevo? No podemos hablar mucho del nuevo, recién va a tomar posesión en pocas semanas más. ¿Por qué no han podido equilibrar toda la balanza económica? ¿Por qué no han podido sacarle al país a flote? Mira, yo estaba revisando en estos días un reporte que yo le había perdido la pista en el Ministerio de Finanzas, que es la programación fiscal, que recoge la información del gasto de vengado, o sea, el gasto que ocurrió y ha sido recibido, más la información de los ingresos pagados, y eso se llama la programación fiscal. Y cuando uno mira desde el 2013 al 2020, a 2022, que están las cifras actualizadas y bajo una metodología comparable, se da cuenta que del 2013 al 2016, de alguna forma, el último periodo del presidente Correa, el déficit fiscal del presupuesto general del Estado, en promedio, en esos 4 años, era 8,5 puntos del Producto Interno Bruto, elevadísimo, ¿verdad? En algún momento déficit fiscal arriba de 9.000 millones de dólares. El siguiente periodo, ya de Novoa, perdón, el presidente Moreno, ahí el déficit fiscal cae al 6%. Y en el periodo actual del presidente Lazo, y si uno hace un supuesto para los 2 años del presidente Novoa, de un déficit fiscal de 4.500 millones en este año, más 5.500 el próximo año, el déficit fiscal promedio terminaría en 3,5. Es decir, hemos bajado del 8,5 al 3,5 el tamaño del déficit fiscal. Entonces, estamos en una zona de ajuste, ¿verdad? Entonces, si estás en una zona de ajuste, te están apretando el cinturón, y es lo que estamos sintiendo, la falta de liquidez, porque el gobierno lo que ha tratado de enfocarse, tanto el de Moreno como el de Lazo, y lo que va a corresponder un poco al presidente Novoa, es tratar de achicar ese déficit fiscal para que no haya el problema de que si el hueco fiscal es grande, ¿cómo consigo la plata para poder financiarme? Entonces tengo que achicarme y le falta todavía algo. No creo que valga la pena seguir ajustándonos. Yo creo que un déficit fiscal de 3,5% de Producto Interno Bruto es manejable, es decir, 4.000, 5.000 millones de dólares te va a tocar manejar en estos siguientes 18 meses sin esforzarse en buscar un superávit fiscal en ese campo, ¿no? Y entonces, ahí está la respuesta. Hemos venido en un proceso de ajuste que arranca en el 2013 y termina quizás con el presidente Novoa en un nivel de déficit fiscal un poco alto, pero ojalá también manejable. ¿Qué pasa con el sector productivo? ¿Por qué el gobierno no ha generado mayores incentivos al sector productivo, Fausto? Por ejemplo, también el poder crear un marco legal mucho más atractivo
para inversión extranjera. Si vemos los países vecinos, Colombia, Perú, están en mejores condiciones de lo que pasa en Ecuador. ¿Por qué no podemos salir adelante? ¿Por qué no puede salir la economía a flote aquí en el país? Sí, el tema es complejo. La inversión extranjera directa nuestra es muy baja. Frente al Producto Interno Bruto es apenas 0,7%, es 5 veces menos que lo que hace Colombia haciendo las comparaciones con el Producto Interno Bruto, el tamaño de la economía. Y son 700, 800 millones de dólares de inversión extranjera directa. Pero la situación es difícil porque donde hay inversión extranjera fundamentalmente es en minería y en petróleo. Y entonces en minería hay por ahí dos empresas grandes mineras que han entrado a trabajar con resultados interesantes. Hay exportaciones mineras que estaban en el tamaño similar al banano, es decir, se ubicaban como el segundo rubro de exportación ecuatoriano, o al menos persiguiendo los talones al banano. Pero internamente la minería también tiene sus reparos, ¿no? Y entonces y no es una situación local. También mira en Panamá, que por un tema minero, tienen a toda la población, una buena parte de la población, en reclamos y en protestas, ¿no? Hay una tendencia también ahí en el tema ambiental que es justa y tiene que ser revisada. Pero ahí era donde estaba enfocado el tema minero para la inversión extranjera y las reglas de juego no son claras, ¿no? Inclusive hay alguna gente que tiene ya la concesión, está complicada en operar. Y si no hay reglas de juego claras, será muy difícil que la gente diga, ah, sí, voy a invertir en ese país porque lo que ya me digan que he conseguido, me lo van a mantener. Acá cualquier cosa te la pueden cambiar, o por las leyes o por la fuerza. Entonces, ahí esa parte hay que trabajarla. El presidente electo está visitando el mundo en estos días antes de posesionarse y está diciendo, oiga, ven a invertir a Ecuador. Pero ojalá que también vaya diciendo, voy a hacer un entorno interesante para que las empresas privadas puedan llegar. En el tema de incentivos al sector privado, hay en los últimos 10 años varios proyectos y varias mejoras al código de la producción, pero la verdad que no ha causado mucho impacto más allá de ciertos reclamos también que hay, que le hemos dado mucha ventaja tributaria y hemos recibido muy poco, ¿no? Entonces también ese balance hay que hacerlo y hay que trabajar apoyando al sector privado porque es el que genera el empleo y que puede generar empleo, no así el sector público. Fausto, yo creo que es un cúmulo de muchas cosas lo que va a recibir el nuevo gobierno. Por ejemplo, un país en crisis con el tema energético. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se descuidaron los gobiernos anteriores para llegar a esta crisis energética en el país? Sí, yo creo que no prestaron atención a los detalles, que creo que dejaron esto a la buena de Dios, que Dios nos proteja y que no llueva para que no haya niños, que Dios nos proteja y que llueva para que no haya apagones, pero al final del día no corregiste, no mejoraste alguna infraestructura, no hiciste algún proceso de corrección de esto, conversar con los empresarios un poquito antes, no cuando ya está el problema encima. Entonces, el gobierno se comporta de esa manera porque dice, si gasto plata no tengo para mi presupuesto, entonces prefirió dejar de hacer algún tipo de inversión en esos sectores aparentemente, y eso también es notorio en el campo petrolero, que recibe una producción petrolera diaria de 515.000 barriles y entrega una producción petrolera diaria por debajo de 490.000 barriles, y cuando debió haber duplicado según el planteamiento del gobierno. Entonces, un poco la desesperación por coger plata de la economía para destinarla a atender el presupuesto dejó de atender ciertos mantenimientos, ciertos procesos en algunas instituciones como la parte eléctrica, ¿no? Y eso nos está pasando factura y ojalá que el gobierno nuevo se fije en esos detalles y pueda tener algún tipo de mejor respuesta, ¿no? ¿Qué caminos podría tener Novoa? Tenemos un problema de la producción petrolera. Hay baja en la producción petrolera. Tenemos la aplicación del Yasuní, que se dejará de operar lo que se sacaba en este bloque del Yasuní. Tenemos otros problemas también a nivel de poder subsanar, como es lo que acababas de mencionar, el tema de la minería y conflicto en el país. ¿Cuál sería el camino o a qué área debería enfocarse el Ecuador
para poder encontrar como sustento de incremento de ingresos en el país. Por ejemplo, tenemos un dolor de cabeza enorme que es el subsidio de los combustibles que no ha podido solventar ninguno de los gobiernos que le han antecedido al mismo señor Lasso. Si uno tiene que ordenar los problemas de más importancia a menor importancia, yo creo que el gobierno tiene que ubicar arriba el tema de la seguridad, ¿no? A nivel nacional, la seguridad nos preocupa a todos en mayor y menor medida en ciertas ciudades o ciertas regiones, pero ese es un tema básico que hay que prestarle atención y al menos hay que hacer el esfuerzo para ir corrigiendo. Luego los otros temas tendrán que irse tratando de buena forma de generar el empleo, que también es básico, y de pronto también está conectado con el tema de seguridad. Si la gente tuviera una mejor condición de vida, con más empleo, más ingresos, podría también estar de alguna forma ayudando a controlar este tema de la inseguridad que estamos viviendo. Luego los otros campos, como el fiscal, hay que irlo trabajando. El financiamiento es importante conseguirlo, fijar una meta de déficit fiscal que no supere, ojalá, los 5.000 millones de dólares para el año 2024 en una economía que estará bordeando los 120.000, 123.000 millones de dólares. Entonces, eso creo que puede ser manejable si logramos identificar fuentes de financiamiento internacionales, más importantes que las locales, porque si entra plata del exterior, la plata puede fluir también hacia la economía y dinamizarla. Por lo tanto, el tiempo es corto. Normalmente decíamos, para cualquier gobierno hay que darle chance unos 100 días, que es el estándar de la luna de miel para los gobiernos. Pero este gobierno, que es solo 18 meses, creo que su luna de miel va a ser bastante más corta. Habrá que darle algún espacio que se acomode en las fichas. Pero yo creo que al día 31 habrá que empezar a decir, oiga, estamos viendo todavía que no hay planes claros en ciertos sectores y habrá que empezar también a expresar la opinión para ir un poco monitoreando desde la opinión pública cómo pueden mejorarse las cosas y qué parte se han ido rezagando. El gobierno de Noboa deberá pensar en algún incentivo tributario, revisar el tema tributario en el país para buscar de ahí una fuente de mayores ingresos para el Estado. Mira que el gobierno arranca diciendo vamos a bajar impuestos, ¿no? Y quizás bajemos impuestos al sector de la construcción y por ahí bajemos algún otro impuesto. En un momento en que hay déficit fiscal, ¿no? Y entonces ahí hay cierta contradicción. Es bueno que se pueda reactivar la construcción, es bueno que pueda tener algún tipo de apoyo hacia el sector productivo, pero quizás hay que encontrar una buena mecánica, ¿verdad? Porque si tienes hoy día un problema que los impuestos en este año 2023 van a ser menores que los del año 2022, que se suponía que iban a ser 16.000 millones de dólares para el fisco y van a ser menos de 15.000 millones. O sea, tenemos un rezago, vamos a tener un rezago importante en recaudación. Y el 2024 deberíamos tener más los impuestos del año previo y quizás tengamos los mismos 15.000 millones de dólares. Es decir, estamos también estancados en la recaudación tributaria. Decir, voy a bajar impuestos, afecta un poco el tema fiscal. Hay que checar entonces qué compensación ubica, ¿no? Voy a reactivar este sector bajando este impuesto, pero quizás tengo algún esquema de IVA diferenciado, quién sabe qué quiera hacer el gobierno. Por eso es importante saber qué va a hacer. Y en el tema de subsidios que preguntabas en la pregunta anterior, hay 1.500 millones de galones de diésel que se consumen en el país. Aquí se vende a 1,75. Afuera, ¿verdad? En el Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en Centroamérica, ese galón de diésel está arriba de $4. Eso quiere decir que estamos subsidiando, entre comillas, más de $2.25 por galón. ¿Y eso qué quiere decir? Estamos subsidiando quizás unos 3.000 millones de dólares, ¿no? 1.500 millones de galones por $2 son 3.000 millones de dólares. Y es harta plata. Esa plata que se subsidia íntegra es déficit fiscal. Ese déficit fiscal es deuda. Esa deuda es intereses. Y esos intereses serán impuestos.
Entonces hay que tratar de focalizar, al menos arrancar con focalización en el tema del diésel para decir, el transporte público no lo tocamos, le vamos a dar una focalización. El transporte de alimentos no lo tocamos, le damos una focalización. Pero hay que empezar a trabajar ahí porque no puede ser que estemos dando un subsidio en algunos casos a gente que no lo necesita y a un costo muy elevado en el caso del país. Es un tema delicado el tratamiento de los subsidios, porque para un gobierno, para un gobernante es antipopular. Esto se refleja en votos, Fausto, y nadie quiere meterle la mano ni afrontar políticamente esta situación. La situación, todos los gobernantes saben que así debería efectuarse, pero nadie quiere asumir esta responsabilidad enorme, Fausto. Claro, y cuando tú dices en el primer discurso internacional del presidente, cuando te dice, mi plan es reelegirme, ayúdeme a reelegirme. Entonces te dice, oiga, entonces lo que te está diciendo es, pareciera que no va a tocar los subsidios. Pero quién sabe, si es que hace un buen trabajo y dice, lo focalizo, y si tenemos un ahorro de 1.000 millones, esos 1.000 millones los destino a salud y educación para financiar el incremento anual que hay que darle del medio punto del IVA para cada sector, para medio punto del IVA, medio punto del Producto Interno Bruto para ese sector. Y por otra gente dice, bueno, es cierto, hagamos el sacrificio para que el sector salud y educación pueda mejorar en este país. Hay formas de plantearlo, hay formas de analizarlo, y si el costo es que pierda mi candidatura presidencial futura, entonces si le interesa al país, quizás por ahí esa es la ruta, ¿no? ¿Cómo hacer o cómo debería enfrentar también el gobierno? Hay una deficiencia enorme, Fausto, en obra pública. Y yo voy a tocar el tema puntual aquí en el austroecuatoriano. No es desconocido para el país. Estamos en una vialidad de las peores que ha tenido la historia del Ecuador. No tenemos atención vial, no hay dinero ni siquiera para mantenimiento de maquinaria, para compra de combustibles. Aquí ha tenido que meter mano prefectura, municipalidad de Cuenca, prestando maquinaria para un problema que no es ámbito de su competencia, porque no hay plata en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Cómo se va a afrontar esto? Porque la postergación cada vez es mucho más compleja, hablando de nuestras regiones en el austro del país. Claro, y eso de alguna forma refleja lo que hablábamos minutos atrás. 2013 al 2016, 8,5 puntos del PIB de déficit fiscal. Siguiente periodo con Moreno, 6% de déficit fiscal. Periodo actual, Lazo Novoa, 3,5 puntos del PIB. Ha achicado el tamaño del déficit fiscal, pero el gran perdedor, el gran sacrificado ha sido la obra pública. Porque cuando en el 2013 se hacían 7.000, 8.000 millones de dólares de obra pública, ahora se hacen menos de 1.500 millones. Entonces, claro, ¿cómo haces tú para que no se sienta que has disminuido el déficit fiscal? Porque se siente, 7.000 millones es una cosa, 1.500 millones es otra cosa, y 1.500 millones de dólares no te alcanza para repartir a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, hay que trabajar en incrementar ese tema de obra pública sin complicar mucho la parte fiscal, porque ya es bastante alto mantener un déficit fiscal de 5.500 millones y financiarlo. Por eso es que hay que tratar de buscar la compensación. A veces yo he escuchado historias, y sobre todo en el austro, y que ese peaje que pusieron, esa caseta de peaje, la población fue y la tumbó. O en alguna otra provincia de la costa, ese peaje que puso la prefectura X, el alcalde Y le hizo un bypass para que la gente no pague. Hay que también entender que si queremos algún tipo de mejora en el tema de la vialidad, también debería haber algún tipo de sacrificio. Entonces, ese tipo de cosas hay que irlas trabajando para tratar de ver cómo compensas algo para el mantenimiento con algún tipo de peaje. O la otra es la fácil. Entonces, no paguemos esa en las carreteras y pongamos y carguémoslo en la gasolina extra o en el diésel. Pero algo hay que hacer porque si no, el gobierno simplemente dirá, no tengo plata, no puedo hacer nada y la gente sufrirá las consecuencias. ¿Cuán riesgoso es, finalmente, con esta pregunta termino la entrevista, Fausto, cuán riesgoso es seguir buscando más endeudamiento cuando vemos que en políticas internas no se van equilibrando para que los ingresos sigan siendo más altos y la deuda cada vez sigue incrementándose en el país?
Mira, en economía hay un concepto que lo aprendemos en los años básicos que se llama la ilusión monetaria, ¿no? Nos asusta la cantidad nominal del dinero, ¿no? Entonces dice, mira, la deuda externa total es 80.000 millones de dólares y ha subido y hace 4 años era 60.000 y hace 8 años era 20.000. Entonces, sí es cierto, la deuda ha subido, pero también ha subido el tamaño de la economía. Y cuando uno mira la deuda actual, y la compara con las deudas anteriores, la verdad que quizás estamos en el mismo nivel frente al tamaño de la economía. Lo que hay que tratar de cuidar es que la deuda no supere el crecimiento de la deuda, no sea tan fuerte y que no pueda eh, mantener el mismo ritmo de crecimiento de la economía y que la deuda supere el crecimiento de la economía. Entonces, hoy día la deuda está en una condición todavía manejable. La deuda, los intereses de deuda son un poco bajos frente a lo que teníamos en el pasado. Entonces, todavía el país soporta algo de endeudamiento para mantener ese déficit fiscal controlado en el 3,5% de Producto Interno Bruto, ojalá un poquito menos, pero el tema de la deuda no es una situación, el tamaño de la deuda no es una situación que a mí me quite el sueño. A mí más me preocupa la sostenibilidad fiscal, ¿no? Que no podamos visualizar y entender que tenemos poca recaudación de impuestos, que estamos recaudando impuestos igual que el año 2014, que lo cual es terrible, y cuando uno lo pone con el tamaño de la economía, se va mucho más atrás. La economía no ha logrado incrementar la recaudación porque la economía no ha crecido, está estancada, y el gasto sí sigue creciendo inercialmente, ¿no? Nómina anda en récord, intereses está buscando récord y otros más ahí. Entonces hay que trabajar y hay que esperar que el gobierno diga, por aquí es, ya ha tenido suficiente tiempo para empaparse un poco de qué es lo que está recibiendo. Fausto, muchas gracias, muy amable por haber estado en este espacio informativo y darnos algunas luces de lo que está pasando en la parte económica en el país y lo que le va a venir en adelante para el nuevo gobierno. Muy amable, buenos días. A ustedes también, saludos cordiales. Gracias. Ha sido el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, aquí también en nuestro país, haciendo un análisis y contextualizando todo lo que ha pasado en años anteriores, cómo recibe el Ecuador con un déficit que va a terminar bordeando los 5.000 millones de dólares, pero a su criterio todavía esto es manejable, pero tiene que implementar algunas acciones con urgencia el nuevo gobierno para equilibrar esta balanza y buscar mecanismos que, por ejemplo, vayan, primero dice, en prioridad a atacar el tema seguridad. Segundo, generar empleo. Y tercero, equilibrar la balanza fiscal. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. De último momento se da a conocer que las